es infradiagnosticada. No la diagnosticamos bien, no la diagnosticamos a tiempo y como ustedes pueden ver, en el medio es el diagnóstico de una neuropatía leve o moderada en más de 2.200 pacientes. Y el endocrinólogo hace el diagnóstico en un 35.6%, mientras el no endocrinólogo en un 30.7%. Cuando la neuropatía es severa, porque el paciente tiene mucho más síntomas y entonces nos obligan a hacer más estudios, obviamente el endocrinólogo hace casi el 75% de los diagnósticos, mientras el no endocrinólogo solo el 64% de los diagnósticos. Pero estamos muy interesados en poder hacer el diagnóstico temprano de las neuropatías leves y moderadas. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son los que tenemos? Bueno, el monofilamento de 10 gramos de Siemens-Weinstein. Ese es el valor diagnóstico que tiene, es una sensibilidad del 57 al 93%, pero un valor predictivo negativo de 36 a 94%. Y hay una elevada variación del valor diagnóstico. Después viene el QST, examen sensitivo cuantitativo. Es el umbral de percepción vibratoria versus el monofilamento. Y el QST tiene una mayor predicción de ulceración del pie diabético. Con eso termino y le doy amplio lugar para que las otras presentaciones se lleven a cabo. Muchas gracias y buena suerte. Muchísimas gracias, profesor, por su gran aporte. Vamos a esperar las preguntas y las intervenciones al final de la presentación. Damos seguimiento, le damos la bienvenida a la doctora Graciela Fuente. La doctora Fuente es médica especialista en nutrición, especializada en diabetes, asesora del Comité de Neuropatía Diabética de la Sociedad Argentina de Diabetes y actualmente es la presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes. Doctora Fuente, muchísimas gracias por estar con nosotros y sacar ese tiempo a compartir sus conocimientos y su experiencia con todos nosotros. Usted tiene la palabra, doctora. Muchísimas gracias, buenas noches a todos. La verdad que a pesar de las distancias, esta tecnología nos permite estar cerca y realmente compartir un tema que nos interesa y en el cual venimos trabajando todos los aquí presentes hace mucho tiempo. Me pone muy feliz saber que podemos estar juntos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bueno, esta es la, vamos a ir a la primera. ¿Está? Y quiero decir que para mí es un honor estar en este grupo, analizando dentro de mis posibilidades lo que significó para mí trabajar con una tecnología que era desconocida, pero que gracias a Ariel Odriozola, a su hija, y al grupo con el que trabajo en el Hospital Durán desde hace muchos años, más otras personas como el doctor Daniel Braver, que realmente es un amigo y un colega con el que hemos transitado estos caminos de la neuropatía diabética, fue una experiencia realmente muy positiva. Y brevemente lo que yo quiero compartir con ustedes son dos de los trabajos en los que colaboramos, los distintos grupos de investigación de Argentina que nos dedicamos a la neuropatía diabética. En este caso fue este trabajo en el cual pudimos estudiar a 86 pacientes con diabetes. Estos 86 pacientes con diabetes los dividimos en dos grupos, uno que tenía menos de 10 años de diagnóstico y el otro que tenía más de 10 años. Y en ellos hicimos esta comparación con la utilización del NERV-Check versus el examen físico habitual, descrito en las historias clínicas, y la suma de los cuestionarios McGill, el Total Symptom Score y el Disability Neuropathy Score. Realmente los resultados fueron claramente decisivos y mostraron estas diferencias con mucho peso estadístico, especialmente en el grupo de menos de 10 años de diagnóstico. Ustedes pueden observar que
En ellos se detectó 57.14% de test anormales con el NERV-CHEK versus la intervención habitual. En los pacientes que tenían más de 10 años de diagnóstico, también la P fue estadísticamente significativa, permitiendo esta detección tan importante para nosotros los que evaluamos a pacientes con neuropatía diabética. En este segundo trabajo que comparto con ustedes, lo que pudimos evaluar en casi 200 pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 fue que aquellas personas que fueron expuestas toda la muestra al NERV-CHEK CT y donde les hicimos las 4 pruebas sensitivas, la capacidad de percepción de la vibración, la capacidad de percepción del frío, del calor y del dolor, nos permitió, comparado con las herramientas clínicas estandarizadas, que fueron los cuestionarios de McGill, el Total Symptom Score y la puntuación total de signos, encontrar nuevamente una diferencia con peso estadístico, pero más allá del peso estadístico, que todos sabemos que dentro de las evidencias nos permite decir si hay diferencias significativas o no entre los grupos evaluados, esto tiene para nosotros los clínicos que hacemos diabetes, en que nos encontramos cotidianamente con los pacientes con este tipo de patología, nos brinda una posibilidad de intervención. Por eso yo quiero decir que en referencia a este dispositivo NERV-CHEK, nos permitió encontrar una ventana de detección del compromiso de estas fibras nerviosas finas, que sabemos que tienen una alteración funcional inicial temprana. Esto fue en muestra de población de pacientes con diabetes, y especialmente hago énfasis en que aquellos pacientes con diabetes que tenían menos de 10 años de diagnóstico, encontramos una diferencia aún con un mayor peso estadístico. Y esto comparado con lo que habitualmente hacemos en nuestros hospitales, nuestras clínicas, nuestros consultorios, que es la examinación clínica que hacemos habitualmente, que nos permite tener una aproximación, pero que no es lo temprana que debiéramos aspirar para poder tener una intervención adecuada. Entonces, mis apreciaciones personales es que si podemos disponer de una tecnología que sea sencilla, que tenga una aplicación clínica que sea factible, esto nos abre una posibilidad de diagnóstico precoz de esta neuropatía somática sensitiva, y por lo tanto nos permite implementar las medidas terapéuticas correspondientes. Y en referencia al NERV-CHEK, que es un Quantitative Sensory Testing computarizado manual, claramente representó una herramienta accesible, de fácil uso, y nos acercó aún más al Dr. Braber y su grupo de investigación del Hospital de Clínicas y al conjunto de colegas del Hospital Durán que me acompañan desde hace tantos años, para poder tener esta apreciación en donde pudimos explicarle a los pacientes en estadios muy tempranos, subclínicos en algunos de los casos, o clínicos iniciales, que podíamos estar haciendo un diagnóstico que nos permitía justamente intervenir tempranamente y evitar la progresión de esta complicación. Así que realmente para mí fue muy positivo el poder conocer, utilizar y darme cuenta de las ventajas del NERV-CHEK. Así que agradezco profundamente, en primer lugar, a Ariel Odriozola y a todo su grupo de investigación por habernos puesto en nuestras manos esta herramienta. Con esto les agradezco que me hayan escuchado, y una fotito de un Neurodiab hace muchos años allá en Barcelona, y la foto de mi amigo Daniel Braber. Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctora Fuente. Un placer y un honor tenerla a usted con todos nosotros. Le damos seguimiento a ese webinar y le damos la bienvenida al doctor Carles Vergés. El Vergés es profesor titular de la Universidad Escuela de Podología de la Facultad de Medicina y Ciencia de Salud de la Universidad de Barcelona. Es coordinador de la mecánica y patomecánica
del pie del grado de podología. Actualmente es el jefe de estudios de la misma escuela. Bienvenido, doctor Vergés. Usted tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, para mí es un honor y es un placer. Y en primer lugar quiero agradecer a Ariel Odriozola que me haya permitido participar con todos ustedes y me ha también permitido conocer pues, a la doctora Fuente y al doctor Davidson, además de a ti, a Mari Ibrahim, que siempre es un placer conocer gente importante y gente con mucho conocimiento. Mi participación en este seminario de algún modo es un testimonio de lo que sería la colaboración multidisciplinar, puesto que aquí en España hay una gran relación entre lo que serían diferentes especialidades médicas relacionadas con las complicaciones de la diabetes y la podiatría o la podología. En nuestro campo específico, todo lo que son los análisis biomecánicos o los análisis cinéticos del pie ayudan un poco a determinar los patrones de presión y por lo tanto también ayudan a tener, digamos, a poder detectar áreas de riesgo a nivel plantar. La presentación que les he presentado es fruto de un planteamiento original junto con Ariel Odriozola y Samantha también y Elena de Planell y Artur Crespo, en el cual se plantean un estudio de 4 pilares, en el cual, en primer lugar, se analizaría lo que sería el microbioma de la piel. Luego veríamos a nivel ecográfico poder ver cómo esa piel, desde un punto de vista elastográfico, puede comportarse a la hora de recibir las presiones plantares. Luego analizamos las presiones plantares y también la última pata, la última columna, sería el análisis de la neuropatía sensitiva que podría existir. De esta manera, podríamos trabajar conjuntamente para poder determinar algún tipo de algoritmo que nos permitiese tener un factor de prevención. Cuando realizamos este estudio, en primer lugar, esta es solo la parte de análisis cinético, de análisis de presiones, en las cuales es obvio que las presiones plantares, las altas presiones plantares junto con las fuerzas de cizalla son factores de riesgo determinados ya que se asocian además a las complicaciones severas que tiene la diabetes tipo 1 y tipo 2. Y lo que está claro es que en este esquema, a mí me gusta mucho este esquema porque habitualmente se hacen muchos estudios de presiones plantares con la gente descalza. La gente no viene descalza a las consultas, la gente va calzada y muchas veces los umbrales de presión que nosotros podemos trabajar, hemos de tener constancia de que el uso del calzado lo que hace es reducir la presión en comparación con las análisis descalzos y por lo tanto los umbrales de riesgo probablemente son más bajos que los que se analizan a nivel de las presiones descalzas, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos 2 grupos, el trabajo de Zhu y de Lot, en el cual es solo un parámetro en el antepié de pico de presión plantar. Fijémonos que son de 375, 359 kilopascales, pero en cambio en los análisis descalzos son 988 kilopascales, casi triplica las presiones. Por lo tanto, es importante entender que los análisis de presiones plantares deben realizarse calzados. Dentro de esta columna que decíamos de este estudio conjunto, aquí lo que interesa es poder establecer una relación entre los subtipos de alteraciones de las fibras nerviosas periféricas y diferentes parámetros de análisis cinético junto con diferentes áreas que sabemos que las mayores áreas de riesgo serían primer dedo, primer metatarsiano y segundo metatarsiano, puesto que en la fase propulsiva son los picos de presión y de cizalla que se desarrollan más adelante. Con este planteamiento es importante entender que la combinación de áreas multidisciplinares y de diferentes aparatos sensitivos, exactamente con la suerte de tener un nerve check en el cual se puede hacer un diagnóstico más preciso, como ya se ha comentado previamente, nos permite combinar y, por lo tanto, favorecer que nosotros podamos, digamos, detectar previamente lesiones o riesgo de lesiones que podrían aparecer más adelante. Desde un punto de vista cinético, los 3 parámetros principales son el pico de presión plantar, la integral presión-tiempo y el gradiente del pico de presión, que ambas 3 sería uno de presión, otro de tiempo en el cual esa presión se actúa y el gradiente de presión que Miller lo asoció directamente a las fuerzas de corte o las shear forces, que también son una
un componente importante a la hora de generar las ulceraciones plantares. Hay que entender que esto solo está analizando una única área, que es la zona plantar de la primera articulación metatarsofalángicca, que solo tenemos una muestra pequeña. De hecho es un resultado preliminar, pero realmente interesante es que cuando nosotros comparamos el grupo control con el control, con las alteraciones detectadas con el NDS y el umbral de vibración y además la aplicación de frío también, vemos que a pesar de que solo hay una sutil detección de alteración sensitiva, ya podemos encontrar diferencias estadísticamente significativas en parámetros como la integral presión-tiempo, pero nuestro valor, digamos, estándar, nuestro gold estándar en este caso, o en esta muestra, en esta prueba que hicimos, fue el parámetro del gradiente del pico de presión asociado a las fuerzas de corte, puesto que dio una diferencia estadísticamente significativa tanto en un tipo de alteración sensitiva como en la otra, con lo cual aquí es indicativo de que podemos utilizar ambos sistemas para poder determinar riesgo a nivel plantar. Pienso que es interesante el poder utilizar nuevas tecnologías. Yo desconocía hasta hace relativamente poco el sistema NERCHEP. Yo contacté con el doctor Odriozola en Rumanía hace quizás escasamente un año y medio, 2, y a partir de aquí nos pusimos en marcha y pienso que se pueden hacer muchos trabajos que tienen un gran futuro y que todo esto va en beneficio de nuestros pacientes. La determinación de nuevos algoritmos o patrones que nos permitan hacer prevención pienso que es muy importante a la hora de poder determinar esos factores de riesgo y prevenir las ulceraciones plantares. Muchas gracias. No sé si me he ceñido suficiente al tiempo, doctor Ibrahim. Sí, perfecto. Gracias por su intervención. El doctor Vergés tiene otro compromiso. En cualquier momento usted siente que usted tiene que entrar, tenga toda la libertad y deciros. Para dar seguimiento a ese webinar, invitamos a la ingeniera bio Samantha Odriozola a hablar sobre la técnica desde la A hasta la Z de diagnosticar con NERCHEP. La ingeniera Odriozola es biomédica y electrónica, cofundadora de la empresa de ingeniería biomédica FIMED Europe y actual directora de venta. Ingeniera supervisora para el uso de NERCHEP, tiene más de 2 años de experiencia, aunque nota la edad, en el sector de diagnóstico sanitario. Es voluntaria de la Fundación Cataluña La Pedrera. Bienvenida, ingeniera. Buenas noches a todos. Gracias, Amar, por la invitación y al Instituto INDE, siempre por tener buenas propuestas, buenas iniciativas. Y encantada de compartir con vosotros lo que ha sido el desarrollo durante los últimos 10 años de una tecnología que esperemos nosotros realmente llegue a cada uno de los centros sanitarios y que podamos aportar una mejora significativa en lo que son los resultados sanitarios a la hora de aportar un diagnóstico. Os comparto la presentación. Bueno, aquí en la imagen podéis ver el Hospital de Sant Pau. Es un recinto modernista e histórico aquí en Barcelona y es donde actualmente nosotros tenemos una de las oficinas donde estamos trabajando, bien cerca siempre de los sanitarios para entender cuáles son las necesidades y cómo podemos contribuir a mejorar esas necesidades, siempre aportando la tecnología. No voy a redundar mucho en lo que es, lo que son los inconvenientes, ¿no?, que se plantean en la clínica diaria a la hora de hacer un estudio de la neuropatía sensitiva que puede tener un paciente. Actualmente, sobre todo, más vosotros que yo, que estáis en el sector el día a día, nos encontramos con herramientas rudimentarias que no nos permiten hacer una cuantificación y, como bien ya se ha mencionado, ya sea por el profesor Jaime Davidson o bien por la doctora Graciela Fuentes, tienen baja reproductibilidad,
baja repetitividad, sensibilidad, no nos permiten un diagnóstico precoz. Por ello no podemos trabajar en el área, digamos, de prevención, que es donde está el key point de toda la situación, ¿no?, de la crisis socioeconómica mundial que representa la neuropatía diabética. Aquí tenemos una imagen de lo que son los exámenes que vosotros ya conocéis, ya sea con el monofilamento, el diapasón, y cuáles son las consecuencias cuando no podemos actuar a tiempo con aquellos pacientes que llegan a la clínica. Nuestro planteamiento siempre fue cómo podemos mejorar un diagnóstico, el diagnóstico que hacen los médicos, conociendo cuáles son las dificultades. Entonces, si nosotros podemos incorporar las nuevas tecnologías o desarrollar una tecnología que nos permita realizar un test para evaluar las 4 fibras sensitivas en un tiempo que esté ceñido a lo que es la clínica diaria, ya sean una duración de 6 minutos o 12 minutos, que obtengamos el resultado de manera inmediata y que podamos evaluar como mínimo 2 fibras sensitivas, nosotros podremos aportar un diagnóstico al paciente y con ello comenzar a trabajar con el paciente, ya sea con un tratamiento o corrección de ciertos parámetros. No solo esto, sino que además la tecnología incorporada al campo sanitario nos puede aportar la recopilación de aquellos datos y saber cuál es la tendencia del paciente o de la población con la que estamos trabajando. Si tenemos que mejorar la prevención aportando más tecnología, realizando más test. Nosotros durante estos últimos 10 años hemos estado trabajando con un equipo de ingenieros y médicos que están incorporados en el equipo en una nueva tecnología que quizás alguno de vosotros ya conozcáis porque estuvimos recientemente en República Dominicana en el Congreso, que se llama NurseCheck. Nosotros hemos colocado una tecnología que reúne una serie de características desde la parte científica, como podéis ver aquí en la diapositiva, que se llama QST, que significa Quantitative Sensory Testing. Esto es una metodología que estamos utilizando desde aproximadamente 1976, pero que se utiliza a nivel de investigación. Y por otro lado, hemos recogido aquellas necesidades de la clínica diaria. Pues, por ejemplo, que lo pueda utilizar un técnico, una técnica, un auxiliar, que el médico no comprometa su tiempo a realizar un test, sino que directamente reciba lo que es el informe, el resultado y pueda trabajar con el paciente. Una tecnología que nos permita evaluar más de 2 fibras sensitivas para hacer un diagnóstico de neuropatía y una vez que tengamos ese diagnóstico, poder hacer el seguimiento del paciente. De esta manera, si nosotros incorporamos la metodología QST, por ejemplo, en este caso con el NurseCheck, podemos alcanzar a diagnosticar a aquellos pacientes que en la clínica diaria se nos escapan y de esta manera comenzar a trabajar en la zona de prevención, que es el área más importante, sobre todo por el incremento que está teniendo la población con diabetes. Fijaos que tenemos, nosotros con el NurseCheck, lo que incorporamos es, como bien he dicho, realizar 4 test o bien un screening test en un tiempo de no más de 6 minutos con el paciente, obteniendo los resultados de manera de manera inmediata, y es un test no invasivo. Está contrastado con los patrones oro, como el Case4, Neurotensiometer, Biotensiometer, y tenemos las 2 publicaciones científicas que avalan nuestros buenos resultados. Además de ello, como bien decía, podemos aportar un diagnóstico precoz, hacer el tratamiento y el seguimiento del paciente, y lo más importante es que, ya sea trabajando el propio especialista o bien un auxiliar, esos resultados que hemos obtenido del paciente, que hemos cuantificado, no van a variar de una persona, de un sanitario que lo esté realizando a otro, porque, por ejemplo, no vamos a estar variando la presión que realizamos sobre el paciente a la hora de realizar los test. Todos estos pequeños detalles que pueden variar en lo que es el resultado final de la percepción, del umbral de percepción del paciente, hemos estado corrigiéndonos durante estos últimos años. Y al final, como podéis ver aquí en la diapositiva, en este caso fue en un evento que vamos como voluntarios el Día Mundial de la Diabetes, con una paciente que se prestó a realizarse el test. Como veis, tenemos el NurseCheck colocado en la parte más distal del paciente, en los pies, en el caso de la diabetes. Estamos realizando un test de vibración. ¿Y qué es lo que va a hacer el dispositivo? Una vez que nosotros lo hemos posicionado en la zona que vamos a trabajar,
Lo único que tenemos que hacer es seguir los pasos que nos indica el mando que yo sujeto en las manos. El mismo dispositivo, con una serie una combinación múltiple que tiene de tecnología incorporada, va a estar registrando y chequeando, por ejemplo, diferentes condiciones ambientales. La temperatura que tenemos ambiente, que es uno de las variables o de los parámetros clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un test. Una vez que ha analizado y que nos encontramos dentro de unos parámetros para realizar los tests, va a comenzar. En este caso siempre lleva un orden, que es primero los test de vibración, después continuará con el de frío, el de calor y finalizará con el test de dolor por calor o el test de calor, pero por la metodología del LIM-test. Una vez que hemos emitido un estímulo de manera aleatoria, lo único que tendrá que hacer el paciente es responderme sí o no a la pregunta que yo le realizaré o el sanitario le realiza, preguntándole si ha sentido el estímulo, por ejemplo, de vibración, o ha sentido el estímulo de frío, de calor, o nos avisará cuando estemos realizando el test de dolor por calor, nos avisará cuando sienta una molestia, una sensación desagradable. Los resultados nos van a aparecer de manera inmediata en el mando, en el control remoto, en la pantalla. Nos dirá si es normal o anormal el resultado del test y por otra parte nosotros podemos hacer el volcado de datos en el ordenador, siendo así posible el visualizar de manera fácil y gráfica dónde se encuentra el paciente y nos cuantificará y nos dirá que si está normal el paciente, si está borderline, si se encuentra ya con una alteración considerable. Gracias por vuestra atención. Estaré encantada de resolver las preguntas que puedan tener cuando finalizamos el test. Amar, muchas gracias por la invitación y te doy paso. Muchísimas gracias, Amancia, por su valiosa participación. Vamos a Ariel Odriozola para presentar su charla sobre la interpretación y aplicación de los resultados en la clínica diaria sobre la neuropatía. El profesor Odriozola, yo tengo su currículo, es demasiado grande, no sé cómo presentarle al profesor. Es especialista en neurología, trabaja en la Universidad Nacional de origen argentino y español, tiene un currículo larguísimo, no lo voy a leer, lo leímos el otro día, solamente le doy la bienvenida, doctor, y su presentación va a hablar de usted mismo. Usted tiene la palabra, doctor Ariel. Usted está en mute, doctor Ariel, por favor. Bueno, buenas noches a todos los participantes de este webinar. Nuevamente un gusto y un placer estar con vosotros. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Latinoamérica. Antes que nada, deseo compartir con vosotros un homenaje a todos los sanitarios que se encuentran en este momento luchando denodadamente contra la pandemia del SARS-CoV-2, tanto sea en Latinoamérica como en América del Norte, como en Europa y las diferentes áreas de nuestro planeta, que lamentablemente pues, aún sigue siendo una situación determinante para todas nuestras vidas. Vaya nuestro homenaje en este momento a todos los sanitarios que no pueden compartir ya estos momentos con nosotros y a todos aquellos que están haciendo el esfuerzo para poder obtener una vida mejor en estas circunstancias. Dicho esto, pues la parte que a mí me toca dentro de este webinar es tratar de acercar la interpretación y la aplicación clínica de la tecnología del QST del NERCheck dentro de lo que es la diabetes, y para ello hacer rápidamente un repaso pequeñito
de dónde estamos con el diagnóstico para ir a hacer un ejercicio de diagnóstico con el NERCHEC. O sea, tenemos determinante, es determinante tener 2 pruebas positivas, 2 signos o déficit para que pueda hacerse el diagnóstico de neuropatía. Con uno solo no es posible hacer el diagnóstico. Si con uno solo veamos que tendremos solamente una alteración de una fibra nerviosa, no tenemos un diagnóstico. Esto que compartimos en el webinar anterior es fundamental, que es un algoritmo diagnóstico, dividir rápidamente si el paciente tiene diabetes, si los síntomas que tiene, no los signos, los síntomas que tiene son crónicos o agudos, dividir la patología en agudos, la que corresponde a la polineuropatía atípica, que es la más frecuente dentro de las patologías atípicas, y la polineuropatía típica, que es la de evolución crónica. La atípica, que se presenta con hipoalgesia, paralgesia, alodinia, hiperestesia, la sensibilidad está incrementada del dolor en estos pacientes, y la polineuropatía típica, todo lo contrario, hipoestesia o anestesia, hipopalestesia, etc. Entonces es importante determinar si es agudo, crónico, si es simétrico, asimétrico, y luego a partir de aquí obtener el desarrollo diagnóstico. Entonces, dicho esto, es de utilidad lo que puede ser el Neuropathic Symptom Score o el Total Symptom Score, que son metodologías sencillas para poder hacer una evaluación clínica sintomática del paciente. Entonces aquí yo les presento una de ellas, que es la del profesor Dan Ziegler, que se utiliza porque tiene una manera de cuantificar la evolución de los pacientes. Repasando lo que vimos en el webinar anterior, entonces si tenemos una patología que es la polineuropatía típica y atípica, como ya fue consensuado por el Neurodiab en el 2010, puede ser entonces, si tiene una fibra, se trata de una alteración funcional. Entonces es posible que la tenga, tal vez, a la polineuropatía. Si tiene 2 o más fibras, es probable. Quiere decir que aquí podemos probar que tiene esa neuropatía. O sea, por eso es 2 o más fibras. Sean sensitivas, sean motoras, sean pequeñas fibras, sean larga fibra, pero son 2. Y para que sea polineuropatía, obviamente que debe ser simétrica. Y de certeza, cuando se utilizan métodos como la electromiografía, que es gold estándar, o la biopsia, pero ambos en el caso exclusivamente de necesidad diagnóstica diferencial, no como uso habitual. Dicho esto, que es un pequeño repaso a lo que estuvimos conversando en nuestra última reunión, recordar finalmente que la polineuropatía con dolor, en el reciente estudio que se hizo la International Pain Organization, pues ha determinado los fenotipos, estratificar la polineuropatía con dolor, en la que tiene pérdida o reducida sensibilidad mecánica y térmica, algésica, la que tiene pérdida o disminuida sensibilidad solamente térmica, y la que contiene hiperalgesia mecánica y o térmica. Así que estas 3 características van a facilitarnos el empleo de los fármacos sintomáticos para el dolor. Si podemos identificar mejor la característica de estos pacientes para el tratamiento posteriormente. Dicho esto, entonces, entrando en detalle con el tema del instrumento, el NERCHEC, pues vamos a obtener entonces la valoración cuantitativa de 4 fibras, una larga que es la vibración mecánica, así que vamos a trabajar sobre el corpúsculo de Pacini, y la vía larga que entra por el haz posterior, pero que es una vía de fibras de mediano o largo calibre, mientras que la del test térmico para el calor, frío, y la del test térmico del dolor son fibras pequeñitas que también entran por el asta dorsal y van por el haz espinotalámico, llegan al tálamo, hacen estación en el tálamo y luego terminan en corteza. Pero estas características son importantes porque no solamente estamos evaluando lo que ocurre a nivel de la piel del paciente en un receptor o en una fibra nerviosa, sino que estamos evaluando una vía. Por eso, el dolor en el paciente diabético no es exclusivo de una lesión periférica. Puede ser una lesión periférica o puede ser una lesión central. Cuando hablamos de lesión central, no hablamos exclusivamente de lo que ocurra a nivel del encéfalo. O sea, puede ocurrir a nivel del asta dorsal, donde se localiza con bastante frecuencia alteraciones en la producción de neurotransmisores, y con mucha frecuencia se encuentran potenciales bocados que hablan de lesiones en
el asta dorsal. Dicho todo esto, entrando más en tema acerca del instrumento, hacer referencia de que nosotros tenemos nuestra propia tabla de valores normales, que costó mucho trabajo, y tratamos de diversificarla utilizando pacientes de diferentes etnias en Gran Bretaña, en España y en Qatar. Esto nos permite tener una amplia variedad de etnias, y la dividimos de 10 en 10, desde los 15 años hasta más de 80 años. Entonces, tenemos una relación con peso, con talla, con edad y con género. Con lo cual, esto está incorporado en el software del instrumento, y cuando nosotros colocamos los valores de estas características, de estos datos, dentro del instrumento, el instrumento hace la relación con la tabla de valores normales para saber qué características tenían los pacientes normales regidos dentro de esa franja de lo que corresponde al peso, la edad, el género, etc. Dicho esto, entonces vamos a entrar en lo que es una dinámica de trabajo. Fijaros, aquí tenemos un resultado de lo que es un NERCheck, cuando hemos terminado una prueba en una extremidad, y entonces vosotros veis que tenemos al principio vibración, a la izquierda de vuestra pantalla, luego sigue el cold test, luego sigue el frío, el calor, y al final el dolor. Entonces, fijaros que es diferente. La última es una rampa de subida, porque el método es un método de niveles, quiere decir que el último es un ascenso de una temperatura, y el paciente debe avisar cuando siente el dolor. Mientras que en los otros se dan diferentes grados de estímulos en vibración a nivel de voltios de lo que es la vibración, la amplitud de la vibración y la frecuencia de la vibración, y en la temperatura el cambio del frío y el calor, se dan diferentes estímulos para averiguar el paciente dónde está situado su umbral de sensibilidad. Dicho esto, entonces vosotros en las tablas tenéis las características del paciente en un principio, luego los valores de referencia normales, finalmente tenéis si es normal o anormal. Las características de normalidad o normalidad cuantificadas están en el eje de X e Y debajo. Entonces, fijaros, este paciente tiene una fibra nerviosa de vibración larga con hipopalestesia y una fibra de percepción para el dolor térmico alterada. O sea, como veis en la imagen, pues esto indica que es una polineuropatía diabética probable, quiere decir que estamos en el término de poseer ya un diagnóstico y la posibilidad de un tratamiento. Tenemos un fenotipo de sensibilidad mecánica y térmica reducida, quiere decir que si este paciente tenía dolor, ese es el fenotipo que le corresponde. Quiere decir que si vamos a utilizar fármacos sintomáticos, ese es el fenotipo al cual nosotros tenemos que dirigirnos con los fármacos. No olvidar nunca en clasificarlo si es aguda o crónica, si es simétrica o no, cómo están los reflejos profundos, y si podemos averiguar cómo está el área neurológica autonómica. Vamos a mirar otro ejemplo. Aquí tenemos solamente una fibra nerviosa pequeña con anestesia para el dolor. Fijaros, esta fibra que aparece alterada, está fuera de rango. Es decir, que el paciente no sentía cuando se le ha dado el estímulo. En cambio, todos los otros estímulos los ha percibido normales. Es posible. ¿Qué quiere decir? Que tal vez, quizás, podría hacer. ¿Qué tenemos que hacer con este paciente? Pues volverlo a citar en 3 meses para observar su evolución. Si aparece otra fibra alterada, pues ya es un control más seguido con un trabajo sobre la patogénesis que está desencadenando esta lesión. Y si vemos que se mantiene en una fibra, pues es cada 6 meses. Luego vamos a ver un poco el algoritmo de todo esto. En este caso, vemos que hay 2 fibras alteradas. Una fibra que es la de el dolor y otra fibra que es la del calor. Y estas 2 fibras son 2 fibras pequeñas. Estas dos fibras es una del frío y otra de la vibración. Estas otras 2 fibras, la del calor y la del dolor, son fibras normales que caen dentro de los parámetros normales. Mientras que la de la vibración
y la de el frío están dentro de la normalidad. Se trata entonces de una polineuropatía diabética probable. Y el fenotipo es sensibilidad mecánica y térmica, pero no termoalgésica, térmica. Bien. Vayamos a la siguiente. Tenemos en este caso un paciente en el cual se presenta el dolor, la temperatura normal y el frío, temperatura del frío normal, con percepciones normales. Pero la alteración se encuentra en una fibra larga, que es la de vibración, y además en una fibra pequeña, que es la de calor. Por lo tanto, el paciente aquí tiene dos fibras alteradas. Si es simétrica, que si en el otro pie existe la misma situación, aunque no fueran las mismas fibras, aunque fuera una fibra en una de calor y en otra de frío, pero existe una simetría de lesión, entonces estamos en presencia de una polineuropatía, con un componente mecánico y con un componente térmico, es decir, fibras largas y fibra corta. Vamos a ver, en este caso presentamos un paciente nuevamente con una polineuropatía posible. Tiene una sola lesión que es detectada para el calor. Por lo tanto, no podemos determinar de que se trata de una polineuropatía. ¿Qué quiere decir? Otra vez, este paciente debe ser citado dentro de 3 meses para evaluar si hay progresión o no. Y es normal, pues pasará entonces adentro de 6 meses. Y si es anormal, pues seguirá cada 3 meses trabajando para intentar detener y revertir esta situación que es incipiente. Y esto es lo importante, son lesiones que pueden ser incipientes y nosotros estamos detectando esto. Veamos qué ocurre aquí. Fijaros, tenemos un paciente con 2 fibras nerviosas pequeñas anormales con hipoestesia en la extremidad inferior izquierda. O sea, aquí tenéis el dolor que cae en un área en la cual el paciente tendría que haber percibido el dolor previamente, no lo ha hecho, y la temperatura de calor tampoco lo ha hecho y ha llegado a tener una lesión, una alteración severa. Mientras que para la fibra larga de la vibración y la fibra corta del frío está normal. Es decir, que este paciente tiene una polineuropatía diabética probable. ¿Por qué probable? Pues ahora vamos a ver por qué probable. Tendría entonces, si fuera una polineuropatía, un fenotipo hipoestésico térmico y habría que ir valorando la evolución aguda, lo mismo que hacíamos anteriormente. Pero fijaros lo que ocurre. Esta es la extremidad inferior izquierda. Si hacemos la extremidad inferior derecha, es normal la vibración, es normal el frío, es normal el calor y es normal el dolor. No estamos en presencia de una polineuropatía, ni siquiera posible. Estamos en presencia de una neuropatía que puede estar dada o bien en el tarso, por un túnel alterado, un túnel tarsiano, o bien estamos en una plexopatía o una radiculopatía de la extremidad inferior izquierda. Quiere decir que si nosotros aportáramos un tratamiento patogenético a la polineuropatía, pues estaríamos haciendo mal. Y tendríamos que, en este caso, evaluar las posibilidades de una lesión que pudiera ser a nivel de la columna, como podría ser una hernia de disco, como podría ser una patología maligna, como una metástasis, como podría ser una lesión mecánica, etc. Y no una polineuropatía o un causal metabólico exclusivamente. Por lo tanto, es importante hacer la valoración en las dos extremidades para encontrar o no la asimetría. Esto, en el caso de que lo hubiéramos hecho en una sola extremidad, no hubiera sido útil. Veamos lo siguiente. En este nuevo paciente tenemos entonces una fibra nerviosa de vibración larga con hipoestesia y 3 fibras nerviosas pequeñas con hipoestesia al dolor. Entonces, aquí estamos viendo la vibración que se encuentra alterada, la fibra pequeña del frío alterada, la fibra pequeña del calor alterada y fuera de rango para el dolor. Quiere decir, esto tiene un diagnóstico de polineuropatía probable. ¿Sí? Nosotros estamos identificando, en este caso, además de los subtipos de fibras,
en la cuantificación del grado de lesión que tiene este paciente. Fijaros que dice abnormal slight, suave, porque está en 3. Pero si nos vamos a una fibra pequeña, vemos que se acentúa aún más la lesión. Fijaros la diferencia que hay entre una lesión en una fibra larga, que es menor, que las que primero se lesionan, que son las pequeñas. La del dolor, ni siquiera el paciente percibe 49 grados. O sea, 49 grados de temperatura es un dolor intenso, muy fuerte. El paciente no lo siente. Quiere decir que ha perdido signos de alarma. O sea que nosotros en este paciente en realidad estamos llegando tarde. O sea, lo importante sería haber determinado las fibras pequeñas, pero aquí estamos ya en una situación muy avanzada. Bien, mirad este caso. Interesante. Es decir, nosotros tenemos una fibra nerviosa larga con hipopalestesia. Como veis ahí, la vibración resulta que está en 0, anormal severo, aquí a la izquierda de vuestra pantalla. Luego, una fibra pequeña que también está con anormalidad severa. Luego, la fibra del calor pequeña, también anormalidad severa. Y observad lo que pasa con la fibra del dolor. La fibra del dolor está prácticamente en el área de hiperestesia, que es este triangulito pequeño que observáis al inicio. Es decir, que el paciente con un pequeño estímulo de temperatura, que es normal para cualquiera de nosotros, lo percibimos ni siquiera con una sensación de calor, una sensación muy, muy leve, el paciente refiere dolor y pide stopar el test. Significa esto que este paciente tiene un fenotipo de sensibilidad mecánica y térmica reducida con hiperalgesia límite. Eso quiere decir que está en el límite de la hiperalgesia. Pues, como veis, estamos clasificando diferentes subtipos de lesiones. No es la polineuropatía todo igual. Así que no tenemos que tener este concepto porque vamos a trabajar mal, vamos a ayudar poco. Estos son los conceptos que nos ayudan a corregir el trabajo que venimos haciendo durante estos años. Y esto es lo que hacemos cuando hacemos los estudios para el FDA y para la IMI aquí en Europa para los fármacos, con instrumentos extremadamente complejos. Pero los venimos haciendo desde hace muchos años. Pues ahora tenemos esta opción que es poderlo hacer en la clínica diaria. Por eso yo insisto tanto con esto. Entonces, dicho esto, me interesa ver de qué manera se puede colaborar para llevar un algoritmo. Pues esta es nuestra experiencia, cada quien puede hacer la suya. Yo ofrezco nuestra experiencia, nosotros llevamos ya trabajando con el Case4, diferentes QST, el Somedic, el Case4, el NeuroTCmeter, el NeuroCheck, desde el año 97. Y debido a esto, pues me atrevo a hacer nuestro propio algoritmo, pero cada cual puede hacer el suyo. Yo considero de que el debut, tanto en un 1, si es normal, se va a hacer a los 5 años. Después, ahí tienen la flecha de normalidad y los tiempos, y la fecha de normalidad y los tiempos. Fijaros que si es al año y se altera, a veces cuando el paciente empieza con insulina, padece una neuropatía por insulitis, y entonces es una neuropatía de características agudas, que puede ser una polineuropatía atípica, y entonces es cada 3 meses. Si se corrige, pues la lesión, porque suele corregirse luego del tratamiento, pues vuelve a hacerse cada año. Pero si no, es cada 3 meses. Y hay que evaluar los otros parámetros que en el anterior webinar habíamos comentado, que son los parámetros metabólicos que están alterando los vasos sanguíneos. El debut, si es anormal, a los 3 meses, si es anormal a los 3 meses, y así cada 3 meses. Si es normal, de 3 pasa a medio año. Y en cambio, en el diabético tipo 2, que es la gran población que tenemos, en el debut es cada medio año, si es normal cada medio año, pero si es anormal cada 3 meses. Si el normal se ha transformado en anormal, pues lo entramos a 3 meses. Si el normal sí es normal, pues se va a cada medio año. Y fijaros que si el de cada 3 meses ha corregido su situación, porque le hemos cogido en un momento importante de lesión de fibra pequeña, pues le podemos estopar o revertir. Es decir, detener o revertir, volvemos a cada medio año. Y si es un debut con anormalidad, al final del esquema, es cada 3 meses, normal, entonces se ha normalizado, pues volvemos a repetir los 3 meses para tener seguridad. Y si es normal, entonces al año, perdón, al medio año. En cambio, si es anormal, se queda cada 3 meses. Pues, dicho esto, pues solo me queda agradecer a
todos mis colegas que tan amablemente y de una manera tan colaboradora han participado siempre y han estado tan dispuestos con su sapiencia y con su buena voluntad a trabajar en este tema. El profesor Jaime Davidson, no tengo palabras de agradecimiento en toda mi vida, toda mi carrera, tanto profesionalmente como persona. A Graciela Fuentes, una gran amiga, la doctora Graciela Fuentes, quien he podido disfrutar de sus conocimientos y de su capacidad de trabajo. Al profesor Carlos Vergés, con quien he comenzado a compartir desde hace poco y no termino de asombrarme de los conocimientos que puedo adquirir cada vez que estoy con él y con su grupo de trabajo. Le agradezco tanto haberme permitido colaborar con él. A Samantha, no puedo decir palabras, siento un disfrute pleno de que participe y pueda darnos esta oportunidad, porque sin los ingenieros esto sería inviable, no sería posible. Y al profesor Amar Ibrahim, pues lo mismo que le dije en nuestro último webinar, todo mi agradecimiento y mi disposición para colaborar luego de haber estado en vuestro centro y haber podido asombrarme con el trabajo que hacéis, tan exitoso y tan maravilloso. Y no es por endulzarle, sino que yo lo vi y lo viví, así que le felicito nuevamente. Muchísimas gracias a todos por haber participado durante este tiempo en este webinar. Gracias, doctor Amar. Dejo en su palabra. Muchísimas gracias. Gracias, profesor, por sus lindas palabras. Estamos muy agradecidos. Tiempo de preguntas. Vamos a abrir el chat para algunas preguntas, abusar del tiempo de ustedes. Tenemos la primera pregunta del doctor Marcos Núñez. El doctor Marcos Núñez es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Iberoamericana, UNIBE, en República Dominicana, y es cirujano de mano. Y siendo cirujano de mano, su primera pregunta en su práctica diaria ve síndrome del túnel carpiano relacionado con la diabetes. Por tanto, pregunta al doctor Ariel si el NerveCheck puede funcionar para hacer el diagnóstico de la neuropatía por el túnel carpiano y si está relacionado con la diabetes. Buenas noches, doctor. Gracias por su pregunta y por la participación. Pues sí, es una de las opciones que hay. Así como hace el diagnóstico del túnel tarsiano, hace el diagnóstico del túnel carpiano. Siempre he tenido presente que no podemos cuantificar con esta metodología la alteración motora, es tan solo la alteración sensitiva, pero ya sea a nivel cubital, sea a nivel radial o a nivel del nervio mediano. El empleo se hace en forma distal, predominantemente, bueno, en la extremidad del tercer metacarpiano, en la zona distal sobre la región dorsal. Esto permite cuantificar la sensibilidad de las fibras largas, pero ya digo, son fibras mecánicas, sensitivas y no motoras, y las fibras sensitivas pequeñas. Pues es interesante observar la recuperación de estos pacientes, es decir, posteriormente a la cirugía, es gratificante ver cómo el paciente recupera no tan solo la motricidad y la tonicidad muscular a largo plazo, sino a corto plazo la sensibilidad propioceptiva y la epicrítica. Muchísimas gracias, doctor. Para el profesor Jaime Davidson tenemos una pregunta. Una persona siempre su nivel de glicemia en ayuna en 110, 115, 114, 109, pero su A1C siempre 4.7, 4.8. ¿Cómo lo clasificamos? Bueno, primero tenemos que ver si no tiene una hemoglobinopatía que le permite que la hemoglobina glucosilada esté dentro de lo normal. Si las glucosas son correctas, que es lo más común, el paciente yo lo diagnosticaría con intolerancia a la glucosa en ayunas. Si yo le haría también una glucosa postprandial, y hay otros exámenes que podemos hacer para ver si tiene diabetes o no, además de una hemoglobina glucosilada, que como saben no es 100%
siempre correcta. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Hay alguna gente que están preguntando dónde podemos ver el webinar de nuevo. Eso va a estar colgado en el YouTube de la Diabetes en DEN, de la página del hospital. Y creo que también en FIMED lo van a colgar, creo en 1 o 2 días lo vamos a tener. Estoy aprovechando el tiempo, estoy lanzando una pregunta a ustedes si prefieren tener otro webinar de neurología como este. Ese es el segundo, a ver si prefieren tener un tercer episodio para compartir alguna experiencia, y hasta ahora tenemos 53 respuestas que sí. Por tanto, creo que eso debe ser un hecho. Y ahora vamos a lanzar otra pregunta. ¿Cuándo ustedes quieren tener ese segundo webinar? Tenemos 2 o 3 minutos más para algunas preguntas. Si alguno de ustedes quisiera compartir con los profesores, con los expositores. Muchas felicitaciones. ¿Puedo hacerle una pregunta, Sorral. Ariel? Por supuesto. Amar. Ariel, Jaime, gracias a todos los ponentes porque todos estuvieron increíbles. El seguimiento de hacer un estudio cada 3 meses es basado en las intervenciones que hacemos para mejorar las glucosas y otras intervenciones farmacológicas. Es el lapso de 3 meses, ¿de dónde salió? Y es el lapso actualmente más correcto para hacer el estudio de seguimiento. Sí, gracias por la pregunta, Jaime. Pues la base está primero en la experiencia que se hizo con el estudio de mayor número de pacientes en un estudio con QST, que es el NATAN-1, en el cual se incorporaron más de 1000 enfermos. Y entonces observamos que los parámetros metabólicos influencian de una manera trascendental en un periodo de cada 3 meses, tanto para empeorar como para la posibilidad de una modificación en el QST, tanto sea en una fibra larga como en una fibra pequeña. Asimismo, los estudios más relevantes sobre QST y tratamiento se llevan en el transcurso de 2 a 4 meses, es una media de 3 meses, para evidenciar si hay modificaciones de la fibra. Es decir, la fibra tiene capacidad de recuperación y de determinación funcional, no estructural, funcional, en este periodo de tiempo. Entonces podemos ver si hay pequeños cambios en el periodo de 3 meses a través, entonces, de que los parámetros que nosotros utilizamos son trimestrales, por ejemplo, las glicadas las hacemos trimestrales, los parámetros que observamos a nivel de ácidos grasos libres y de metilglioxal también se han evidenciado cada 3 meses. Entonces, este es un parámetro que nos permite, nos facilita evidenciar si cada 3 meses hay cambios. Si lo llevamos antes, es difícil. El término es de 3 a 4 meses. Nosotros entramos en un periodo de 3 meses. Luego, en mi experiencia personal, desde el año 97 hasta la actualidad, yo he visto que este es el tiempo correcto para poder mirar la fibra pequeñita, o sea, tomarla justo cuando se está alterando la que viene nuevamente. O sea, se trata de ir a buscarla, a la fibra pequeña, en cuanto empieza a alterarse. Porque claro, si nosotros lo hacemos, vamos a dar un ejemplo, nosotros hacemos un paciente que tiene una fibra, como he mostrado en algunos de los estudios, una fibra pequeñita lesionada, y decimos, bueno, es posible, no tiene una polineuropatía, o sea, vamos a mirarlo de aquí a un año. Ahora aparece el paciente al año con una fibra larga lesionada y con una fibra pequeña lesionada y la fibra que teníamos antes lesionada. Pues evidentemente hemos trabajado mal. Revertir esta situación es extremadamente complejo. O sea, nosotros tenemos que estar buscando que esa fibra pequeña, o sea, modifique su umbral de percepción. La fibra pequeña modifique su umbral de percepción. Es decir, que necesitemos darle un estímulo más grande para que ella se entere de que nosotros le estamos estimulando. Por lo tanto, a los 3 meses, nosotros ya vemos que eso ocurre. Y ese es el punto clave, 3 meses.
Gracias. Amar, una pregunta. Amar, ¿puedo preguntar Gracias. o aportar algo? Por supuesto. Gracias. Haciendo énfasis en esto que comentaba recién Ariel, en base a la pregunta de Jaime, me parece que disponer de herramientas que sean de fácil aplicación y que puedan ser utilizadas no solamente por el profesional médico, sino por los integrantes del equipo de salud, una enfermera que tenga capacidad de manejo de este tipo de dispositivo o el podólogo. Esto nos permite aplicar la sistemática de detección con una frecuencia mayor. En los hospitales públicos, donde atendemos un caudal de paciente enorme, muchas veces la dificultad pasa por la falta de personal o los médicos estamos tan atareados que nos vemos limitados y hace que el examen clínico lo hagamos con una secuencia y una frecuencia bastante más prolongada de la que propone Ariel, pero yo creo que tenemos la oportunidad de utilizar herramientas que sean factibles de su aplicabilidad para poder hacer una detección más seguida. Y la experiencia que nosotros tenemos en el Hospital Durán y que la hacemos en la evaluación electrofisiológica de la neuropatía autonómica cardíaca desde hace 25 años, hace que nuestra observación sobre también las fibras delgadas, pero del sistema nervioso autónomo, se produzca una vez cada 6 meses o una vez por año, y realmente es un tiempo muy prolongado. Pero esto es la evidencia de una dificultad de la infraestructura en la que nosotros nos movemos. Por eso celebro la posibilidad de contar con dispositivos que sean fáciles, de poco tiempo para realizar los tests, como decía Samantha, 6 minutos, y que nos permiten tener realmente resultados sensibles y específicos. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario, Amar? Por supuesto, por supuesto. Apoyando lo que dice Graciela, lo que vemos habitualmente es que un paciente diabético llega al clínico o al diabetólogo y muchas veces directamente para hacer el diagnóstico de neuropatía se le pide un electromiograma. El retorno del electromiograma puede ser normal y se le dice al paciente, usted no tiene neuropatía, pero con estas nuevas herramientas tenemos nuevas posibilidades de ver daño de pequeña fibra y hacer prevención del pie diabético. Muchísimas gracias. Tenemos preguntas de nuestro amigo Rubén Saurral, que está felicitando a todos y le pregunta al doctor Jaime Davidson por su experiencia con respecto al SGLT2 y pie diabético. ¿Hay algún estudio clínico que usted piensa, doctor? Bueno, una pregunta muy importante. Como saben, en los estudios iniciales hubo algunos casos de necrosis de dedos, más que todo. Y obviamente cuando uno usa un SGLT2, uno pierde volumen. Es muy importante que el paciente esté bien hidratado. Ahora que sabemos cómo usarlas correctamente, sabemos si el paciente tiene una insuficiencia periférica, no es muy importante no empezar estos fármacos. Y si los vamos a empezar, tenemos que cuidar al paciente mucho más y darles hidratación. Es lo más importante para prevenir una amputación. Y siempre fueron en pacientes que tenían un antecedente de insuficiencia periférica de circulación y además tenían todos neuropatía y en la mayoría de los casos tenían una amputación anterior. Pero en los casos común y corrientes del paciente que vemos todos los días, son fármacos excelentes por muchas razones. Gracias, profesor. Doctor Amar, Sí. ¿me permite hacer un comentario? Buenas noches, doctor Saurral. Interesante su pregunta y quisiera amplificar un poco, si me permite, Jaime, Claro. sobre la sitagliptina. Recientemente el grupo de Petropoulos, Rayasmal y Ponirakis han hecho un estudio con 197 pacientes, un prospectivo con sitagliptina,
y no está recientemente publicado. No se ha encontrado evidencia de beneficio con sitaglitina. Es un ¿Con cuál? estudio con sitaglitina. Sitaglitina es un estudio que DPP, pero no, sí, no es un DPP4. SGLT2. No, con sitaglitina. Ok. No, son DPP4. Entonces, quería ampliar porque son los nuevos fármacos de uso y esto es interesante debido a que no hay muchos estudios prospectivos sobre el empleo de este inhibidor y son 2 años y no han encontrado. El estudio está ongoing. Okay. Porque hola, buenas tardes a todos. No, el planteo viene porque el estudio fue el Canvas, que demostró este aumento de tasa de amputación, pero no lo demostró en el resto de los estudios. Y es uno de los medicamentos que logró reducir la mortalidad. Y los pacientes con diabetes que presentan una amputación menor o una úlcera, tienen una tasa de mortalidad muy alta, casi del 80% a los 5 años. Entonces dije, dentro de esto de intensificar el tratamiento metabólico integral del paciente, este medicamento hasta qué punto no es mayor un beneficio, tomar las precauciones por si hay un beneficio. O sea, esa es la pregunta en el análisis de todo esto de los SGLT2 y diabético, ¿no? Y el doctor Jaime lo escuché en un congreso al LAD, que él estaba justo con un estudio, y creo que es SGLT2 y diabetes tipo 1, que mostraba la buena respuesta terapéutica que tenían los pacientes. Bueno, te voy a contar, gracias por la intervención, pero mira, hay un estudio de canagliflozina que demuestra que realmente no hay un aumento de amputaciones en general, excepto en el primer estudio. Así que tienes toda la razón. Sí. Y tal si cual, vale por la eso es pena como usarlo, un único estudio, y luego los análisis siguientes no lo dan. sí. Nos generó... Amar, ¿me permite hacer un comentario? Seguro, doctor Calderón. Acabó el audio. Entonces aprovecho yo para decir que estos resultados con canagliflozina nos generaron una situación así de mucha alerta, e incluso llevó a que se pusiera un black box en el producto, pero hay que tener en cuenta la población que intervinieron en los distintos estudios, porque no eran lo mismo los que estuvieron en los otros inhibidores de SGLT2, y los criterios de observación, porque si no estaban predefinidos, cosa que sí ocurrió en el Canvas, en que había que observar las extremidades y había población con lesiones previas, eso hizo que hubiera este desbalance de Rubén que vos estás comentando, pero después no se observó en otros estudios, incluso con canagliflozina, y esto nos trajo tranquilidad, pero también un llamado de atención, porque a cualquier paciente con diabetes que uno indique porque corresponda un inhibidor SGLT2, uno tiene que avisarle que es un deplecionador de volumen, que puede ser beneficioso para su suficiencia cardíaca, pero que tiene que tener un cuidado especial en su microcirculación y en todo lo distal. Esto para que tengamos un enfoque clínico global, que es lo que nunca tenemos que perder, ¿no? La capacidad clínica y la comunicación con nuestros pacientes. Muchas gracias, Graciela. Y, por ejemplo, quería comentarle por qué lo saqué el tema en conversación. Por ejemplo, las guías europeas recientemente publicadas hablan precaución en neuropatía severa. Y me llaman por teléfono para preguntarme, por ejemplo, cómo clasificaba neuropatía y qué consideraba una neuropatía severa. Entonces, por eso lo traje por ahí al tema también, porque está relacionado, ¿no? Muchas gracias a todos. Perdón, Amar, ¿me permite hacer 2 comentarios? Perdón, quisiera doctor intervenir Calderón. un momento, Okay. Con respecto a lo que dijo el doctor Sabral. Calderón, danos un minuto. Sí. Procede, doctor Ariel. Doctor Sabral, la polineuropatía severa es un término genérico que no determina absolutamente nada. Es decir, que si se habla de polineuropatía severa, ¿de qué cuantificación se está hablando? ¿De qué número de fibras? ¿De qué tipo de fibras? ¿De qué se está hablando? O sea, ahora en neurología eso no existe. Vamos a una cuantificación
con una selección del subtipo de fibras, y entonces decimos, pues mira, tenemos un fenotipo de fibra que es esta, tenemos una polineuropatía que es típica o atípica, que tiene una graduación de cuantificación por el tipo de lesión del subtipo de fibra, y entonces es de fibra pequeña, es de fibra larga, es mixta, qué cantidad de hipopalestesia tiene, qué grado de hipopalestesia tiene, ya sea medida en microvoltios o sea con, como el NERCheck, que es un out point, es decir, directo. Entonces, nosotros cuantificamos correctamente, es decir, qué es lo que se está haciendo en este momento en neurología. Pero si seguimos con los términos de hace 20 años atrás, que esto es muy severo, esto es moderado, esto es leve, pero ¿leve qué? El dolor, la lesión, la cuantificación, el tipo de neuropatía, esto no ya ahora está totalmente fuera de lo que es el uso. Y creo que hay una diferencia importante entre lo que se marca, en nuestro caso aquí en Europa, en lo que es el NeuroDiab, de lo que es el estudio directo del pie diabético, donde se hace mucho énfasis en el tema macrovascular, en las amputaciones, en las lesiones de las úlceras, etc. Pero el abordaje de lo que es la patología inicial es pobre. Y esto es una lucha que hay para gracias, poder profesor. iniciar la Muchísimas prevención de estos pacientes. Muchísimas gracias. Vamos a dar el turno al doctor Carlos Calderón de Colombia para su intervención corta y breve, doctor. Calderón. Gracias, Amar. Quería hacer dos comentarios simplemente referente a las amputaciones productos de los estudios que se hicieron, el EMPA-RED-AUCON y el CANVAS. Y la diferencia de la población es extraordinariamente diferente, donde el primero, en el EMPA-RED-AUCON, la población tenía 3 años de ser diagnosticada, y en el CANVAS 10 años y 76 años de vida. Eso implica que los pacientes deben tener enfermedad vascular periférica por todos los estudios que se hicieron, y por eso seguramente por la depresión de volumen en el primer estudio los pacientes fueron amputados. Y el segundo comentario es, si bien hoy tenemos tecnología para evaluar la lesión de fibras largas o fibras cortas y para revisar si el receptor de frío, dolor, calor o temperatura se dañó, desde el punto de vista práctico, para los médicos de atención primaria, no se nos puede olvidar que el TSS, el NDS modificado versión 2 y el biotensiometer, que son más o menos asequibles a la población médica de atención primaria, nos sirven para aproximarnos a hacer un diagnóstico temprano y poder hacer una intervención temprana. Muchas veces en países como el nuestro, Colombia, no existe tecnología o no tenemos recursos suficientes para utilizar tecnología de un laboratorio de alta gama, en las cuales pudiésemos diferenciar la lesión de la fibra larga de la fibra corta, si es sensitiva motora, y poder determinar el tipo de lesión. Tenemos que a veces atender a los pacientes desde el punto de vista del TSS, el NDS modificado y un equipo que es el biotensiometer, que nos permite entonces evaluar el daño del nervio y poder hacer una intervención temprana y cambiar por lo menos la génesis, pero siempre debe ser acompañado de un control metabólico estricto de todas las variables que afectan al paciente diabético. Amar. Sí, tenemos muchas preguntas. Adelante, doctor Braver, hay varias preguntas de mucho interés. Ariel, quería preguntarte si con nuestro NERCheck hay un límite tope de edad. Por ejemplo, en gerontes, ¿hasta qué edad puedo realizarlo? Y por otra parte, le quería contestar al doctor Calderón que si usted tiene dinero para comprar un biotensiometer, me parece más correcto invertir el dinero en un aparato que te mide las fibras gruesas y finas. Gracias por la pregunta, doctor Braver. Pues dos respuestas. La primera es, sí, tenemos una limitación que es biológica. El paciente a partir de los 82 años, la curva de umbral que tiene decae por sí misma y no por la patología que esté transcurriendo en ese paciente.
Entonces, por eso, por ejemplo, la maniobra de arrodillarse el paciente y ponerse de pie no es válida. Esa maniobra ya está fuera de uso cuando tienes un paciente de esta edad. O sea, y no es porque sea patológico, sino no se considera patológico. Entonces sí que tiene una limitación. Todos los QST están limitados a partir de los 82, 83 años, depende de las tablas, pero aproximadamente a partir de esa edad el umbral de percepción va cayendo. Si bien digamos, la cuarta edad no se considera una patología, pero sí que biológicamente se diferencia sustancialmente de etapas previas. Y con respecto a lo que decía el doctor Canderón, voy a hacer una pequeña matización sobre usted, doctor, con el QST, que el dispositivo que nosotros hemos inventado también lo tiene, que es el aparato Norcheck, tiene un dispositivo que es para la fibra larga, pero usted está midiendo fibra larga, usted está llegando otra vez tarde. Estamos hablando de que se tienen que llegar a las fibras pequeñas, y las fibras pequeñas son la térmica, la termoefésica, para el frío, para el calor, lo mismo que el confocal corneal microscopy, que se hace para las fibras pequeñas, lo mismo que se hace la biopsia de fibras pequeñas, no se hace biopsia de fibras largas. Entonces, está la fibra larga lesionada, pues lamentablemente estamos en lo mismo de antes, llegamos otra vez tarde. Por lo tanto, mi sugerencia es fibra pequeña. Si le añadimos la fibra larga, excelente, pero fibra pequeña. Gracias, doctor Ariel. Tenemos la doctora Figueredo de Argentina, de La Plata, es neuróloga, y pregunta si el NerviCheck sirve para detectar neuropatía en fibromialgia y otras causas del NFF. Doctor Ariel. Buenas noches, doctora. Pues sí, tiene utilidad para otras causas, desde luego. Primero, para la fibromialgia no está reconocido. Es decir, hay diversos estudios que sí que lo emplean, tanto al aparato nuestro como otros QST, pero no está reconocido ni por la Peripheral Nerve Society o la Academia Americana de Neurología o el NeoPSIG. No está reconocido para la fibromialgia. Sí, para otras patologías, como los pacientes que han sido tributarios de tratamiento para quimioterapia, la enfermedad de amiloidosis, la enfermedad de Fabry, las colagenopatías, la sarcoidosis, bueno, un sinfín de patologías, el Charcot-Marie-Tooth 1, el 2, en fin, cantidad de patologías que sí que puede ser empleado, pero no en este caso. Para patologías laborales, pues tiene un amplio uso, sobre todo en Japón, en Singapur, bueno, en ciertos países, para aquellos que trabajan con percutores. Es decir, hay muchos instrumentos de trabajo que realizan esfuerzo de vibración, como los percutores, martillos neumáticos, y que alteran las fibras sensitivas largas. Es una patología laboral. Muchísimas gracias, doctor Ariel. Tenemos el doctor Máximo Abreu de Santo Domingo. Aparte de la felicitación, está preguntando en qué momento indicamos la electromiografía. Doctor Ariel. Asumo la pregunta, pues la electromiografía es un método que es gold standard, que es el método que es de certeza diagnóstica y que se determina en la diabetes exclusivamente como diagnóstico diferencial de otras patologías o dentro de la misma patología que tenga el paciente diabético, donde concurren dos o más elementos que hagan pensar en que hay superpuesta a una polineuropatía, una posible radiculopatía o plexopatía por otra causa o por la misma diabetes, entonces está indicado el empleo de la electromiografía. En ese caso contrario, no está empleado. Sea para diagnóstico diferencial en primera instancia o para en el paciente diabético en sí mismo para diagnosticar otra patología sobrepuesta a la patología de la diabetes, que es la polineuropatía por excelencia, pero que puede tener otra patología como una plexopatía, radiculopatía, mononeuropatía, etc.
Perfecto, muchísimas gracias. Hay mucha felicitación de muchas personas. La doctora María Casena hace un comentario maravilloso. Ustedes lo pueden leer vía chat. Mucha gente está dando agradecimiento. Creo que no podemos ni tenemos tiempo de responder todo. Creo que ustedes han respondido la pregunta más importante. Ya abusamos mucho de su tiempo. Tenemos 1 hora y media. Muchísimas gracias a todos ustedes, profesor Davidson, Ariel, Samantha, doctora Fuente, el doctor Vergés. Todos ustedes le damos las gracias por participar con nosotros. El pool que preguntamos, casi el 50% de los que están participando quieren un nuevo webinar en 15 días. Vamos a ver cómo planificamos eso, cómo abusamos del tiempo de ustedes, de los profesores y agregamos nuevos profesores para que nos sigamos en ese buen ritmo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Al nombre del Instituto Nacional de la Diabetes, le damos la más cordial gracias por su tiempo, porque sabemos ya en España pasamos la medianoche hace buen rato y en algunos países han dejado su trabajo para estar con nosotros. Muchísimas gracias y pasen feliz noche. Un abrazo. Gracias, hasta pronto. Nos Gracias. encontramos en la próxima Muchas webinar. gracias, un abrazo. Buenas noches. Un abrazo.